Hola a todos. Hoy vamos a trabajar el tema 5, según el libro, que habla de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Hemos de saber que el empresario, siempre que alegue razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, puede modificar el contrato de trabajo. Por ejemplo, y ya lo estuvimos viendo cuando estuvimos viendo las medidas de organización flexibilizadoras, en las cuales yo os dije que no tenían nada que ver con flexibilizar para podernos organizar la vida laboral y familiar, sino todo lo contrario. Se trata de flexibilizar en función de las necesidades que tiene el empresario. Pero tendrá que alegar razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Por ejemplo, una persona trabaja jornada completa, 40 horas semanales, y la empresa alega que por productividad, no tiene demasiada productividad, le ha de reducir la jornada en 30 horas semanales. Pues siempre que alegue una de estas razones, bien justificadas, podrá reducirnos la duración de nuestra jornada laboral. O bien, una empresa dice que una persona que tiene jornada continuada, jornada intensiva, por ejemplo de 7 a 3, organizativamente le va muy mal y que desearía, para dar mejor servicio a sus clientes, poder tener jornada partida de mañana y de tarde. En este caso, la empresa, alegando razones organizativas, obligará al trabajador que tiene jornada continuada a hacer turno de mañana y de tarde. A continuación vamos a hablar de la movilidad funcional. La movilidad funcional sería el trabajo que realiza un trabajador en tareas diferentes de las cuales está realizando de forma habitual. Tenemos la movilidad funcional horizontal y la movilidad funcional vertical. En cuanto a la movilidad funcional horizontal, serían que el trabajador realiza tareas que están incluidas dentro del mismo grupo profesional, aunque sean distintas a las que él viene realizando de forma habitual. Y esta tarea la ha de hacer sí o sí, no puede negarse a hacerla. Y luego tenemos la movilidad funcional vertical, en la cual nos pueden cambiar de grupo profesional. Bien pueden ser tareas de una categoría profesional superior, a lo que llamaremos ascendente, o bien de una categoría profesional inferior, de la que llamaremos descendente. Hemos de saber que en cuanto a categoría profesional inferior, tenemos derecho a seguir percibiendo el mismo salario que nosotros ya teníamos y que vamos a estar ejerciendo en ese puesto de trabajo el tiempo estrictamente necesario. En cuanto a la movilidad funcional vertical ascendente, sería para ocupar un puesto que conlleva mayor responsabilidad del que nosotros estamos desarrollando de forma habitual y, por un lado, tenemos derecho a pedir aumento, dado que estamos teniendo mayor responsabilidad, aumento de salario, y por otro lado, si ese puesto quedara definitivamente vacante, podemos ser candidato a optar a cubrirlo, lo que se llamaría promocionar dentro de la empresa. A continuación vamos a hablar de la movilidad geográfica y aquí vamos a diferenciar entre desplazamiento y traslado. El desplazamiento sería cuando una persona tiene que pernoctar fuera de casa una semana, 3 días, 4 días. Ese desplazamiento lo convertiremos en un traslado cuando estas pernoctaciones son de más de 12 meses en un periodo de 3 años. Entonces ya no hablaremos de desplazamiento, sino que hablaremos de traslado. Y el traslado también sería cuando el trabajador se ve obligado a cambiar su domicilio habitual pues a otra provincia, a otra localidad. ¿Con qué tiempo me han de avisar en un desplazamiento? Te han de avisar como mínimo con 5 días de antelación cuando ese desplazamiento sea superior a 3 meses. Es decir, si no es superior a 3 meses, de hoy para mañana te pueden decir que hagas la maleta porque te tienes que ir a hacer de comercial a Vigo 3 días o a las Canarias 3 días. Si ese desplazamiento va a ser por 3 meses, te lo tendrán que comunicar como mínimo con 5 días de antelación. En cuanto al traslado, nos lo han de comunicar como mínimo con 30 días de antelación y en ambos casos siempre por escrito. En el traslado, ¿qué opciones tiene el trabajador?
El traslado sería una empresa que tiene una filial en otra comunidad autónoma y considera que tú eres el candidato, el trabajador más idóneo para ir a cubrir un puesto vacante allí. ¿Qué opciones tiene el trabajador? Tiene la opción de aceptar el puesto que considera que ya le va muy bien, cambiar de ambiente y ver otros paisajes, es decir, acepta contento, alegre y feliz, o bien no está demasiado contento con la decisión que ha tomado el empresario de que sea él el candidato para cubrir la vacante y renuncia. Si renuncia, está extinguiendo su contrato laboral y solamente tendrá derecho a una indemnización de 20 días de salario. No tendrá derecho a nada más. La otra opción que podría contemplar el trabajador sería la de trasladarse y una vez que se ha trasladado, impugnar ese traslado y será a través de una sentencia judicial quien decida y nos diga si ese traslado está debidamente justificado o no. Vale. A continuación os voy a hablar de la suspensión del contrato de trabajo. De forma muy sencilla y para que nos sea fácil de entender, una suspensión del contrato de trabajo sería como hacer un kick-cut, un paréntesis en la relación laboral. El trabajador no trabaja, el empresario no es quien paga. En algunos casos, el trabajador percibe un dinero, pero no lo percibe del empresario, lo percibe de la seguridad social, como por ejemplo en el caso de la incapacidad laboral. Por enfermedad común. Este tiempo que estamos de baja por enfermedad común, el salario que recibimos no nos lo paga la empresa, sino que nos lo paga la seguridad social. Tenemos diferentes tipos de suspensión del contrato de trabajo. Por ejemplo, cuando un trabajador tiene derecho a ejercer el derecho a huelga. En ese momento no trabajas, no cobras. Ya sabéis que cuando hacemos huelga, ese día no lo cobramos. Tenemos también como caso de suspensión del contrato de trabajo cuando nos suspenden sin empleo y sueldo. Acordaros que es una de las potestades que tiene el empresario, el poder disciplinario. Nos puede sancionar 3 días sin empleo y por lo tanto 3 días sin sueldo. Sería un caso de suspensión del contrato de trabajo. Y luego tenemos una suspensión del contrato de trabajo que es algo especial. Yo siempre aquí en este tema le dedico un tiempo. Serían las excedencias. De las excedencias, de la misma forma, no trabajamos y en este caso no cobramos. Y no cobramos de ningún organismo, ni de la Seguridad Social, ni de nadie. Vamos a ver qué tipos de excedencia tenemos. Por un lado, tenemos la excedencia forzosa. En cuanto a la excedencia, hemos dicho que tenemos 3 tipos, la excedencia forzosa, la excedencia voluntaria y la excedencia por el cargo del cuidado de un hijo o de un familiar. Vamos a empezar explicando la excedencia forzosa. La excedencia forzosa sería para aquellas personas que van a desempeñar un cargo público. ¿Durante cuánto tiempo puede durar esta excedencia? Esta excedencia no tiene límite de tiempo. Puede ser tanto tiempo como dure el ejercicio de ese cargo público. Imaginaros que salgo elegida en las elecciones generales del Estado y soy presidenta del Gobierno. Si resulta que estoy 3 legislaturas, 12 años, pues durante 12 años estaré disfrutando de una excedencia forzosa. La excedencia forzosa tiene algo muy bueno para el trabajador y es que estos 12 años en los cuales yo he dejado de trabajar en el Centro de Estudios Joan Maragall, cuando yo vuelva a trabajar en el Centro de Estudios Joan Maragall, puesto que tengo reserva de mi puesto de trabajo, también me computa los años a efectos de antigüedad. No se apartan, se suman los años que he estado en excedencia forzosa, se suman a los años que yo ya llevaba trabajando en el Centro de Estudios Joan Maragall. Por eso digo que es algo positivo y además se tiene reserva del puesto de trabajo. Cuando ya no salga reelegida como presidenta del Gobierno, volveré al Joan Maragall y tendré mi plaza fija en el mismo puesto que estaba desempeñando. Ahora vamos a pasar a la excedencia voluntaria. La excedencia voluntaria precisamente no es la mejor, puesto que no tiene reserva del puesto de trabajo. Tan solo, y tal como nos dice el libro y os muestro en esta diapositiva, tan solo tenemos una expectativa a poder cubrir un derecho preferente a poder cubrir una vacante que quede de la misma categoría profesional
que nosotros ya estábamos desempeñando. Un trato preferente. No quiere decir que si haya una vacante, el empresario tenga la obligación de contratarnos a nosotros. Quiere decir que entre seleccionar a una persona de la calle que no la conoce de nada y tenernos a nosotros presente y en cuenta que ya sabe cómo trabajamos, pues se puede decantar por contratarnos a nosotros. Pero no hay nada aquí que le obligue a volvernos a contratar. ¿Quién puede solicitar esta excedencia? Cualquier persona que lleve como mínimo un año de antigüedad en la empresa y la podrá disfrutar durante 4 meses mínimo y máximo 5 años. A los 5 años debería devolver o solicitar su puesto de trabajo. ¿Cuándo puede generar derecho a volver a tramitar o solicitar este tipo de excedencia voluntaria? Cuando haya vuelto a trabajar 4 años, genera derecho a poder volver a solicitar esta excedencia voluntaria. Y por último, os hablo de la excedencia por el cuidado de un hijo o por el cuidado de un familiar. Por el cuidado de un hijo, la excedencia máxima es de 3 años y tenemos que saber que tenemos reserva de nuestro propio puesto de trabajo en la misma categoría profesional durante el primer año. Os pongo un ejemplo. Yo soy enfermera de un hospital en el cual estoy trabajando en la unidad de maternidad. Sabéis que la unidad de maternidad es una unidad que suele gustar mucho, puesto que, bueno, ahí lo que se respira es un ambiente de felicidad, ¿no? De acogimiento. Tengo un hijo y decido pues disfrutar el derecho a una excedencia. Si yo vuelvo a trabajar al cabo del año, tendré plaza, tendré mi puesto en la misma unidad en la que ya estaba trabajando, es decir, en la unidad de maternidad. Si yo agoto la excedencia de 3 años, el hospital se compromete a darme un puesto de enfermera, pero no obligatoriamente en la unidad materno-infantil. Podrá ser en traumatología, podrá ser en la unidad de neurología, etc. Por el cuidado de un familiar. Por el cuidado de un familiar, esta excedencia no pueden superar los 2 años. Y también es aconsejable, la empresa está obligada a notificaros cuando van a hacer cursos de formación o reciclaje. Yo os aconsejo que los hagáis, los cursos de formación y reciclaje, a pesar de que estéis disfrutando de alguno de estos tipos de excedencia, bien por el cuidado de un hijo o bien por el cuidado de un familiar. Sí que es cierto que por el cuidado de un hijo se puede prorrogar un poquito más en el tiempo cuando son familias numerosas o familia con alguna casuística especial. Continuaremos ahora hablando de la extinción del contrato de trabajo. Extinguir quiere decir finalizar, terminar la relación laboral que hemos establecido entre empresario y trabajador. Esa ruptura puede ser producida por voluntad de las dos partes, del empresario y del trabajador, por mutuo acuerdo, bien porque ya ha llegado el tiempo que habíamos pactado y ninguna de las dos partes quiere hacer renovación. También puede ser por voluntad del trabajador o por voluntad del empresario. Me voy a centrar un poquito en por voluntad del trabajador. Vamos a hablar de la dimisión y del abandono. Imaginaros que una persona está trabajando en una empresa y recibe una oferta de trabajo mejor. Le pagan más o bien el trabajo que va a realizar le es más interesante, más atractivo, o bien este puesto de trabajo está más cerca de casa y por su organización personal decide cambiar de puesto de trabajo. ¿Qué deberá hacer este trabajador? Deberá de hacer una notificación por escrito al empresario y es lo que llamamos una carta de dimisión. Atención, en esta carta de dimisión no tiene que poner ningún motivo por el cual está dimitiendo de su puesto de trabajo. Es decir, no tiene que poner marcho porque me han ofrecido un salario mayor o marcho porque está más próximo a mi domicilio y me puedo organizar mejor mi vida laboral y familiar. No, no tiene por qué justificar su marcha. Simplemente está notificando que en el plazo de 15 días dejará de prestar los servicios por los cuales ha sido contratado en esta empresa y esto sirve al empresario para que en este plazo de 15 días él tenga conocimiento de que este hecho va a pasar y pueda planificarse y empezar una búsqueda de selección de personal para cubrir esta vacante. Siempre entregaremos 2 copias, una copia
firmada por nosotros se la quedará la empresa y la copia nuestra tendrá que estar firmada y sellada por el empresario. De esta manera podremos siempre justificar que nosotros hemos hecho esta notificación a la empresa. O bien, también podemos mandar un burofax. Lo que pasa es que el burofax vale dinero, pero judicialmente un burofax sí que tiene credibilidad. Una carta certificada, por mucho que sea una carta certificada, a pesar de que sea con acuse de recibo, no tiene ninguna credibilidad en un juicio, puesto que se ha recibido un sobre, pero el sobre puede venir sin contenido. Aquí la picardía, en cambio el burofax no. Es válido un burofax. También tenemos el abandono. Imaginaros el caso de un trabajador que está muy descontento con el empresario, el trato que recibe, los horarios de trabajo, el salario. Sería aquel trabajador que podemos decir coloquialmente está quemado de trabajar. Le surge una oferta de trabajo mejor que la que ya tiene y para fastidiar al empresario, de repente no aparece en su puesto de trabajo. No aparece, no contesta emails, no contesta llamadas, no contesta WhatsApps, está desaparecido. Tenemos que tener cuidado con esto, pensar que si el empresario lo denuncia y dependiendo de si tenemos un cargo importante representativo en la empresa, el empresario nos puede pedir daños y perjuicios que hemos ocasionado en nuestro puesto de trabajo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas cosas, hay que hacerlas bien. Mejor siempre hacer una dimisión. Ahora vamos a hablar por voluntad del empresario. El empresario nos puede despedir. Vamos a hablar de lo que es el despido por causas disciplinarias y el despido por causas objetivas. El despido por causas disciplinarias, como muy bien indica la palabra, es porque el trabajador no ha cumplido dentro de una disciplina. Por ejemplo, sería el caso. Disculpad la interrupción, retomamos el tema con el despido disciplinario. Tal y como hemos dicho, el despido disciplinario sería aquel despido que se produce puesto que el trabajador ha incumplido en algún tipo de disciplina. Os pongo algunos ejemplos, como por ejemplo la embriaguez o toxicomanía en el puesto de trabajo. Aquel trabajador que dice, es que yo me fumo un porrito a las 3 de la tarde y paso la tarde más relajada. Bueno, pues claro, el porrito es droga. Y eso es toxicomanía. Uno no puede ir en esas condiciones a trabajar. O bien, por ejemplo, las faltas repetidas e injustificadas de asistencia y puntualidad al trabajo. También es motivo de despido. O, por ejemplo, las ofensas verbales o físicas, tanto al empresario como a sus familiares. Importante, que a veces decimos tacos y esos tacos son ofensas verbales. O transgresión de la buena fe contractual. Sería... tengo un teléfono, soy administrativa y en el momento en que el jefe se descuida, pues mira, llamo a que me digan el tarot o llamo a mi amiga que vive en La Coruña y estoy una hora haciendo uso del teléfono de la empresa. El teléfono de la empresa es un recurso, es una herramienta de trabajo, pero no para un aprovechamiento personal. Eso sería transgresión de la buena fe contractual. O bien, por ejemplo, el acoso en el trabajo. Si nosotros fuéramos personas que acosan por razón de raza, sexo, religión, convicciones, recordar, hay que trabajar la asertividad, podemos defender una postura, pero sin por ello acosar o hacer sentir mal a otras personas. Disminución continuada en el puesto de trabajo. Quiero que me despidan, yo no quiero irme porque sé que si me voy no tengo derecho a cobrar la prestación por desempleo. Pues yo de forma paulatina, como soy una chica lista, voy a disminuir mi rendimiento en el trabajo. Si esto se observa y se puede demostrar, es un motivo de causa disciplinaria que nos llevaría al despido. La comunicación siempre será por escrito y nos lo comunicarán tanto a nosotros como a los representantes de los trabajadores. Cuando nos han comunicado ese despido, un juez puede decir que el despido es procedente, improcedente o bien nulo. Os voy a explicar a continuación en una diapositiva cuándo se considera que un despido puede ser procedente, improcedente o bien nulo. Diríamos que un despido, un juez dirá que es procedente cuando las causas que alega el empresario, los motivos que alega el empresario justificando que te ha despedido, son unos motivos que se pueden observar. Tiene pruebas.
Por ejemplo, puede demostrar que tú llegas tarde de forma habitual. En el momento en que se pueden justificar, el juez no podrá decir nada y dirá que es un despido procedente. Se procede a dar paso a ese despido. Por el contrario, diremos que un despido es improcedente cuando las causas que alega el empresario no son demostrables, es algo muy subjetivo. Entonces el juez dirá que le obligará o bien a readmitirnos o bien a pagarnos una indemnización. Si nos paga una indemnización, esa indemnización será de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Y por último tenemos un despido considerado nulo. El despido nulo sería aquel despido que se ha basado en causas de discriminación por raza, sexo, religión. En este caso, el juez obligará a la persona a readmitirla y además a abonarle todos los salarios que ha dejado de percibir durante el tiempo desde que fue despedida hasta la fecha de la sentencia del juicio. ¿De acuerdo? Siempre en todos los despidos, independientemente de que sea por causas objetivas o por causas disciplinarias, podemos tener un despido procedente, improcedente o nulo. A continuación vamos a hablar del despido por causas objetivas. A continuación hablamos del despido por causas objetivas y tal como os muestro en la siguiente diapositiva, presentación, serían la más habitual y que se ha utilizado ahora mucho con el tema de la crisis, la amortización de puestos de trabajo. Recordar que el empresario puede amortizar puestos de trabajo, es decir, puede despedir personas, trabajadores, alegando de que no tiene trabajo para 100 personas, sino que tiene trabajo para 45, siempre y cuando alegue razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En ese caso será un despido por causas objetivas, amortización, necesidad de amortizar puestos de trabajo. Por otro lado, tenemos cuando hay ineptitud del trabajador y esto se conoce con posterioridad a haber pasado el periodo de prueba. Pues también es un despido por causas objetivas. O, por ejemplo, cuando realizan faltas de asistencia incluso justificadas al puesto de trabajo y esas faltas de asistencia superan el 20% en 2 meses o bien de forma intermitente el 25% en 4 meses. También sería motivo de causa de despido objetiva. Falta de adaptación del trabajador a los puestos a las modificaciones técnicas del puesto de trabajo. Os pongo un ejemplo. Hace 20 años, 25 años atrás, hubo toda la revolución tecnológica de los sistemas informáticos. A los trabajadores se les ofrecían cursos en algunas ocasiones dentro del horario laboral, pero en otras ocasiones era fuera del horario laboral, para que conocieran los sistemas informáticos. Había personas que bien por su organización personal fuera del trabajo no podían hacer este curso, había personas que decían, bueno, ya lo aprenderé, nunca es tarde, a mí esto me cuesta. No, en definitiva no hacían este curso. Una vez que ya se ha implantado toda esta modificación, si el trabajador en un plazo de 2 meses no sabe cómo funciona el ordenador, en este caso el ejemplo que os he puesto, es motivo de que el empresario lo pueda despedir, puesto que no se adapta a los cambios o modificaciones tecnológicas que hay en la empresa. ¿De acuerdo? Podéis saber más en cuanto a temas de indemnización por despidos si consultáis la página 80 del libro, en la cual os habla de que hubo la reforma laboral en febrero del 2012, concretamente hacia el día 12, y el libro os dice que aquellos despidos que se realizan con posterioridad al 12 de febrero del 2012, la persona cobrará 33 días de salario por año trabajado. En cambio, aquellas personas que han sido despedidas antes o bien continúan trabajando en la empresa le harán 2 cálculos. Uno hasta la fecha 12 de febrero del 2012, al cual esa parte se la pagarán a 45 días por año trabajado. Y con posterioridad al 12 de febrero del 2012 le corresponderá una indemnización de 33 días por año trabajado. Y por último, y para concluir este tema, hablaremos de los despidos colectivos. Denominamos despidos colectivos cuando en una empresa, en un plazo no superior de 90 días, se despide a un número de personas. No tienen por qué despedir a estas personas a todas en el mismo día, sino que pueden despedir hoy a 3, mañana a 5, pasado a 4 y la semana que viene a 10.
siempre contamos en un cómputo de 90 días y el número de trabajadores despedidos va en función del número de trabajadores en plantilla. Por ejemplo, una empresa que tenga menos de 100 trabajadores no podrá despedir a más de 10 en 90 días. Va en parte proporcional. Tenéis un cuadro que os lo muestra en la página 74 del libro en papel. Bien, por mi parte, esto sería todo lo que concluimos del tema 5, modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Una cosita, en el despido colectivo siempre se ha de comunicar a los representantes de los trabajadores y previamente seguramente habrán hecho negociaciones hasta llegar al extremo de este despido colectivo.